Buenas tardes, hoy les voy a explicar lo que es política fiscal y unas preguntas que se las voy a ir explicando en el lapso de este video. Ya, muy bien. La política fiscal es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de los recursos del Estado y su administración. Ya, las preguntas son las siguientes. ¿La política fiscal crea empleos o los destruye? Esto es así. Si bien intervienen los activos, se produce el rendimiento que genera empleos. Pero si tiene un déficit debido a transferencias, compras e intereses y deudas que destruyen los empleos, también podemos decir que este es un gasto público, que es una fuente importante de generación de empleos, de la generación de empleo. Ya, tiene el mismo efecto sobre la economía y el dinero gastado del gobierno que el dinero de uno gastado por alguien más. No, ya que unas son cosas muy diferentes. Un gasto familiar con gastos gubernamentales. Es decir, un gasto familiar que me compro una casa, un gasto público, una deuda de un carro o una deuda de una infracción de tránsito. Ya que administrar las finanzas personales y es ahorrar dinero, en cambio los gastos gubernamentales es uno de los elementos importantes en el manejo macroeconómico de un país. Es decir, el, el Estado se financia por los impuestos que uno paga. Ya, esa viene a ser la respuesta de la pregunta. Ya, ¿cuáles son los efectos de los impuestos sobre la economía? Ya, los impuestos que producen los sacrificios temporales o permanentes de un contribuyente y de algunas otras ocasiones también se producen beneficios económicos, así también mediante servicios públicos. Pueden ser de carácter individual o de carácter general. Puede ser como les estaba explicando, un impuesto agregado. Supongamos tiene un negocio y le implanta el SRI un impuesto que es igual para todos, todos pagamos impuestos, pero ese impuesto va directamente hacia usted. ¿Afectan los impuestos al empleo y al crecimiento económico? Sí afectan, porque podría terminar aumentando la desigualdad y reducir la inversión del empleado o del empleo y el crecimiento económico, el cual puede perjudicar a los pobres y tener mayores tasas de desempleo. Ya, otra pregunta. ¿Incurre el gobierno en déficits presupuestarios para financiarlos? El gobierno incurre en los déficits presupuestarios cuando el costo de los servicios que tiene como otorgarle a los ciudadanos es mayor al ingreso que obtiene de estos ciudadanos. O sea, el gobierno se endeuda si no le alcanzan los impuestos que uno paga para financiar sus distintas actividades. Ya, la siguiente pregunta, ¿impone carga en las generaciones futuras? O sea, una carga sobre, ejemplo, si yo tuviera un hijo, ¿a él le afectaría? Pues sí, sí le afectaría. Cuando un gobierno gasta y gasta, con la consecuencia más directa a un déficit fiscal y la acumulación que se desemboca la deuda pública, viene a ser que las deudas del mismo gobierno se extiendan. Supongamos 20 años, yo tengo un hijo, recién voy a tener un hijo y la deuda va a ser a 20 años. Un ejemplo, yo voy a tener 40 y va a seguir pagando los impuestos. Mi hijo va a tener 20 y va a seguir pagando impuestos. Es así una similitud en el ejemplo. ¿Qué debe hacerse para equilibrar el presupuesto? Lo que debe hacerse el gobierno que pueda para equilibrar sus presupuestos es el valor de diferentes medidas fiscales para intentar suavizar los ciclos económicos de una manera de crear empleos sin empleo con los proyectos de obras públicas. Ejemplo,
la alcaldía que es beneficiaria del gobierno, una alcaldía, ejemplo, va a construir un parque para su comunidad. Ese dinero que viene del gobierno se va netamente a destinar para la contratación de empleados para esa misma obra, que ya puede ser empleos para las personas de dicho cantón o recinto que estos vayan a construir o a hacer su obra. Ya, ¿qué se debe hacer para equilibrar el presupuesto? Es la misma pregunta. Como ejemplo, construir hospitales, las escuelas, las carreteras, construcción de autopistas, transportes públicos. Todo eso es algo como para equilibrar el presupuesto del Estado, porque ya le estás dando obras a tu pueblo y estás haciendo obras de empleo y vas a generar empleo y vas a equilibrar el gasto y el presupuesto del Estado, porque tú pagas impuestos, vas a tener tus autopistas. Un ejemplo más o menos para la pregunta. ¿Cuáles son los efectos de los impuestos, fuente de ingreso sobre la economía? Esa es otra pregunta. Los impuestos constituyen el principio de ingreso al gobierno de una economía. En el gobierno es una estrategia, usa estrategia para aumentar el ingreso sin causar grandes impactos en la sociedad, como el alcohol o el cigarrillo, llamadas al exterior. Ejemplo, hace unos años el cigarrillo valía 15 centavos, ahora el cigarrillo vale 35. Ejemplo, el cigarrillo líder, cigarrillo que todo el mundo lo conoce. El alcohol, que subió una tasa de interés para los que venden alcohol, y el alcohol en sí es mucho más costoso para lo que costaba anteriormente. Es decir, también las llamadas al exterior también tienen un costo agregado. Otra pregunta: ¿dañan los impuestos al empleado, al empleo y a la producción? En lo anterior, como ya les había explicado, que representa un impuesto y una vez constituido sigue un camino que va repercutiendo en la sociedad, en todos los ámbitos económicos, nacional, personales, camino que lleva en diversos sentidos y afecta y daña todo tipo de relaciones industriales, comerciales y de consumo. Es decir, sube el impuesto, sube los valores, sube el consumo, baja el consumo si suben los ingresos, bajan los impuestos. Todo eso tiene que ver con un gasto y los impuestos que dañan en la sociedad nacional. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el efecto gubernamental en la economía? El gasto gubernamental es un componente de gasto agregado, beneficio del efecto, multiplicado para liberarse en un único incremento de gasto gubernamental para combatir un estado de recesión. Es un claro ejemplo como lo que pasa con Venezuela, que los impuestos están al tope, hay un incremento global en toda su actividad industrial, no hay empleo, las tasas de desempleo son increíbles. O sea, es un gasto agregado, multiplicado. O sea, tú pagas un impuesto de $6 y te lo incrementan para equilibrar prácticamente. Ya, y eso fue todo. Muchas gracias.